Estimados amigos, muchísimas gracias en nombre de Voluntarios por Venezuela, que es la plataforma del voluntariado de la Asamblea Nacional, dirigida por nuestro presidente interino Juan Guaidó. Queremos darle las bienvenidas a todos y cada uno de ustedes a los procesos de formación que lleva a cabo nuestra plataforma. El día de hoy tendremos un foro, taller, que tiene que ver con uno de los problemas más importantes en Venezuela en este momento, y es el problema de la educación. Para eso tenemos la importante participación en este foro taller de importantes especialistas y destacados académicos con amplia experiencia en el tema. Entonces, el tema que nos compete el día de hoy es el plan de formación de apoyo al docente de educación inicial, primaria y media. Y antes de comenzar, yo quisiera darle unas breves palabras a nuestra compañera Diana Camarano, quien es la coordinadora de formación de la plataforma Voluntarios por Venezuela, quien es también una líder estudiantil de la Universidad Central de Venezuela y es además estudiante de historia de nuestra universidad. Entonces, los dejo con Diana para comenzar entonces el día de hoy. Diana, bienvenida. Gracias, Jorge. Muchas gracias a todos también por haberse conectado. Muy buenas tardes a todos. En nombre de la Coordinación de Formación de Voluntarios por Venezuela, les doy la más cordial bienvenida a este foro que tiene como objetivo compartir conocimientos importantes de la mano de importantes panelistas. Espero de verdad que este conocimiento sea de provecho para todos los que hacemos vida dentro de la lucha democrática por Venezuela. Y bueno, sin más que agregar, espero que se sigan sumando a las actividades de formación y estén pendientes de todas las actividades que desde la plataforma de Voluntarios por Venezuela estamos llevando a cabo. Y bueno, estamos a la orden para todos ustedes. Muchísimas gracias, Diana. Te agradezco muchísimo entonces esta presentación en nombre de la Coordinación Nacional de Formación de Voluntarios por Venezuela. Bien, bueno, vamos a conocer entonces a nuestros panelistas del día de hoy. Nuestra primera panelista es una especialista avezada en temas de educación. Ella es la profesora Emilia Mauri, quien es licenciada en filosofía y además tiene una amplia experiencia en gerencia cultural. La profesora Mauri se ha desempeñado como directora de extensión del Museo Alejandro Otero, también como coordinadora de educación del Museo de Arte Contemporáneo, y ha ejercido como docente durante muchísimos años en niveles de primaria, media, profesional, pregrado y posgrado. Además, ha diseñado y ha coordinado programas de educación del posgrado del Instituto Armando Reverón y del CONAC. Bueno, sin más, mayor presentación que la que he hecho hasta ahora, la profesora Emilia es una gran amiga y además experta en este tipo de temas. Y a Emilia la va a acompañar un gran amigo, el doctor, profesor José Manuel Bolívar, compañero desde hace muchos años, gran amigo, quien es doctor de la Universidad de California en San Diego, justamente en temas de liderazgo educativo. Pero además, José Manuel Chema, para quienes lo conocemos con cariño y admiración, es el coordinador nacional de formación de Voluntad Popular y es el coordinador nacional de educación en plan país. Entonces tendremos la oportunidad de poder conversar con él sobre justamente estos temas que tienen que ver. Y además
es directivo en una importante institución donde él ha desarrollado temas de educación a distancia. Entonces, bueno, nada, tenemos, como ustedes pueden ver, un panel de lujo, gente experta, avesada, que nos acompaña. Entonces, bueno, vamos a comenzar con Emilia y seguimos entonces después con José Manuel Bolívar. Entonces, profesora Emilia, cuando usted quiera, puede abrir su micrófono y entonces ya podemos compartir pantalla con usted. Ya tiene puede compartir pantalla con nosotros. Aquí. Okay. Ya se le escucha, profesora, cuando quiera. Aló, buenas tardes a todos. Gracias por la presentación, Jorge. Iniciar. Okay. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco su presencia esta tarde aquí con nosotros. Hoy me toca a mí hablarles a ustedes sobre el plan de formación online de apoyo al docente, educación inicial, primaria y media. ¿Aló, se me escucha? Se escucha perfecto, Emilia. No te preocupes por las láminas. Ok. Si es que no me está... Bueno, el motivo de mi intervención el día de hoy es proponerle a ustedes algunas ideas, recomendaciones y recursos didácticos que puedan servir de apoyo al docente en la implementación de la educación a distancia en estos tiempos de pandemia. La idea, cuando se me planteó de desarrollar este plan, me llevó inmediatamente a buscar información sobre cómo estaba siendo asumida la educación a distancia en estos tiempos de pandemia. Ello me llevó, en principio, a realizar una pequeña encuesta entre directivos, docentes, padres, para ver cómo habían vivido ese último lapso del final del periodo escolar 2019-2020, cuando se decretó el confinamiento y tuvimos que ir de la modalidad presencial a la modalidad a distancia. Ellos nos dio algunas pautas de actuación en relación a qué tipo de recursos, qué problemas enfrentaron, cómo vivieron la situación. Aparte de eso, también realizamos una investigación de los programas que se realizaron para dar apoyo a los docentes en la televisión y revisamos toda la parte de libros de texto, programas de educación, para ver cómo podíamos dar un apoyo más efectivo y oportuno a los docentes. Principios y características de la educación a distancia, identificar las diferencias entre la educación, entre la planificación educativa en la modalidad presencial y la de la educación a distancia, y analizar los distintos tipos de recursos utilizados en las estrategias de aprendizaje de la educación a distancia. Entonces, lo que nos planteamos hoy es darles a conocer la conceptualización y la estructura del manual que se ha realizado para acompañar al docente con la finalidad de asegurar la continuidad de la educación en estos tiempos de pandemia. Tarea nada fácil, si vemos la situación que están atravesando ahorita nuestros docentes de todos los niveles, que se encuentran
un poco a la deriva en un ámbito de incertidumbre. Al parecer estamos teniendo problemas técnicos con la profesora Mauri. Vamos a intentar resolverlos en breves minutos. Pero Intentaremos. Sí. Profesora, no le estábamos escuchando. La profesora Mauri se le ha caído de nuevo la señal. Lamentablemente a la profesora Mauri se le ha caído la señal. Vamos a ver si la logramos conectar de nuevo. Esperemos a ver si se logra conectar. Mientras tanto, mientras ella se conecta, aprovecho yo para decirles que este proceso de formación que estamos llevando va a constar de 8 talleres que serán anunciados consecutivamente, y cada uno de estos talleres, 4 de educación y 4 que tienen que ver con salud, la intención que tienen es, de alguna manera, desde la plataforma Voluntarios por Venezuela, ofrecerles herramientas, técnicas y metodologías que nos permitan fortalecer no solamente a los educadores, sino también a los profesionales de la salud en la atención de estas importantísimas aristas que se están viendo afectadas por la grave crisis humanitaria que tenemos, por supuesto, compleja, y además agravada por la pandemia y la cuarentena. Entonces, bueno, eso en primera instancia. Eh, ahora es muy importante que nosotros, además de participar en este tipo de foros, podamos registrarnos para acceder al material de manuales, laminarios, videos que están en la plataforma Moodle que hemos nosotros desarrollado para ustedes. Entonces, esto es muy importante eh, para que ustedes puedan no solamente contar con la información que se está llevando a cabo, sino además llevar estos materiales de apoyo al docente que hemos tenido nosotros a bien desarrollar para cada uno de ustedes. Entonces, es fundamental. Lo otro que quería comentarles mientras la profesora Emilia Mauri se conecta con nosotros es que cada uno de estos talleres, en la medida en que ustedes han llenado sus datos, van a recibir vía correo electrónico un certificado de asistencia que está acreditado por la plataforma Voluntarios por Venezuela. Y Voluntarios por Venezuela, entonces, va a estar acreditándoles no solo estos talleres, sino invitándoles a una cantidad de foros y especialistas, y nos interesa muchísimo contar con su participación para que así podamos dinamizar no solamente a los profesionales de la salud y la educación, sino a todos aquellos voluntarios que quieran trabajar junto a la Asamblea Nacional y el presidente Juan Guaidó para poder llevar a cabo una suerte de ideas, voluntariado, proyectos que nos permitan a nosotros solventar o por lo menos acompañar la gravísima situación que estamos teniendo en Venezuela. Bien, lamentablemente la profesora no se conecta, entonces yo voy a intentar comunicarme con ella vía telefónica. Mientras tanto, entonces vamos preparando al profesor José Manuel Bolívar, a ver si la profesora no se conecta, estimado amigo. Entonces, bueno, tú nos ayudas y después la profesora que regrese. Si quiere entonces, José Manuel, eh, te dejo entonces a ti para que comiences tú mientras solventamos el problema técnico de la profesora. Ok, Chévere, perfecto. claro que sí, Jorge. Estamos listos. Bueno, entonces los dejo entonces con José Manuel Bolívar. Tú vas a compartir, puedes compartir ya pantalla que hemos tenido. Ok,
Listo, entonces, adelante, adelante, José Manuel. ¿Me escucha, Jorge? Perfectamente. Ah, perfecto, buenísimo. Ok. Sí, voy a compartir pantalla en un momento. Aquí ya tengo lo que les voy a compartir listo. Bueno, primero, muchas gracias, Jorge, por la invitación. Te agradezco por esta invitación y por todas las veces que has creído en mí y todas las oportunidades que me has brindado para hacer algo en pro de las fuerzas democráticas y en pro de las instituciones del país y de los docentes en esta oportunidad. Muchas gracias a todos los que han asistido. Veo que ya somos casi 240 personas y es un gran foro, es una gran oportunidad de poder compartir las ideas y las iniciativas que venimos a aportar en pro de la educación venezolana y de los educadores. Realmente una de las cosas de las que debemos partir es que estamos viviendo unos momentos de transformación educativa a nivel global. La pandemia ha impulsado una cantidad de deudas en el sector educativo que estaban pendientes desde hace mucho tiempo. Todos sabemos que la estructura actual de la escuela, los horarios, las asignaturas, los ciclos escolares, la forma en que se promueven a los niños, nacieron en la etapa agrícola y luego se desarrollaron plenamente en la etapa industrial, ¿no? Y ahora que nos encontramos en la época, en la era de la información, en la que el trabajo, la vida ha cambiado tanto, la escuela como una institución conservadora por naturaleza, conservadora de las tradiciones, conservadora de los valores, conservadora de la identidad en muchos países, es una de las instituciones que más se resiste al cambio, no quizás de una manera consciente, pero sí por esa misma inercia de la naturaleza de la escuela. Y la pandemia, dentro de todo, es paradójico, ha logrado romper con todos estos paradigmas y liberar una fuerza creativa alrededor del mundo. Eso es lo que estamos viendo nosotros tanto en países que consideramos como desarrollados, como también en Latinoamérica y en Asia. Estamos viendo la evolución rápida de nuestra profesión. El giro profesional que han tomado los docentes en los últimos 7 meses alrededor del mundo, yo dudo que una profesión distinta a la docente pueda hacerlo con tanta rapidez. El cómo nos hemos convertido, aquellos que tenemos al menos la posibilidad de acceder a ciertas herramientas y en unas dinámicas medianamente viables, nos hemos transformado ahora en unos guías, en unos creadores de contenido, en creadores de experiencias virtuales y bueno, ese es el futuro de la educación. Y por eso hay que sentirse optimista y hay que sentirse en positivo sobre lo que esta pandemia y este distanciamiento social puede significar para revolucionar finalmente la escuela y adaptarla al contexto del siglo XXI. O sea, ahí hay unas cosas positivas que ver. Claro, lamentablemente, esto nos toma a los venezolanos en nuestro peor momento, en el peor momento de la historia de Venezuela. Creo que todos seguramente compartimos que nos encontramos en los momentos más trágicos de nuestra historia. Si tú pudieras, si Venezuela fuera un paciente, pudieras encontrarte que el sistema educativo venezolano tiene todas las precondiciones de peligro para sucumbir ante el coronavirus. El tema de infraestructura, el tema de los recursos humanos, el tema de los estudiantes, bueno, de toda la destrucción de la institucionalidad y de los procesos educativos en Venezuela. Eso es lamentable. Sin embargo, y aquí por eso estamos aquí, porque no podemos rendirnos, porque no podemos quedarnos de brazos cruzados. Estamos aquí porque las fuerzas democráticas, dentro de las fuerzas democráticas, debe desarrollarse esa visión educativa que vamos a asumir cuando estemos reconstruyendo el país. Eso no tiene un mañana, eso tiene que ser desde hoy. Todos los que estamos aquí presentes, que luchamos por una Venezuela democrática, por una Venezuela de libertades, por una Venezuela próspera, tenemos desde hoy que estar trabajando en los cambios educativos. Y es por eso, Jorge, que creo que es tan valioso que Voluntarios por Venezuela haya puesto dentro de sus prioridades, me atrevería a decir que de número 2, después de la salud, a la educación. Así que bueno, esta transformación requiere no solamente pasión,
que evidentemente la tenemos, para estar un viernes a las 5:30, 250 personas conectadas en un foro de este tipo, es porque somos unos apasionados por la educación y unos apasionados por nuestros niños, por el futuro de Venezuela. Requiere también, por supuesto, de convicción. Requiere de que sepamos y estemos de acuerdo en que la educación es la piedra angular para la construcción de una república democrática. Y la gente sabe eso. Cuando uno va a una urbanización, a un barrio, a un pueblo, a un sector popular, y uno le pregunta a la gente, ¿qué cree usted que es lo más importante que tiene que hacer el Estado? ¿Cuál es la función? ¿Dónde debe invertir la plata del Estado venezolano? Y la gente siempre, siempre dice, en las escuelas, en la educación. Y es sorprendente que la gente, los ciudadanos, ya saben eso. Así que esa convicción también la debemos tener. Pero no es suficiente. La pasión y la convicción no son suficientes. Necesitamos también conocimientos técnicos. Necesitamos tener el cómo, el poder tener las herramientas para transformar realmente la educación. Y en este caso, puntualmente, vamos a hablar de algunas herramientas técnicas que me gustaría ofrecerles para empezar, o quizás para algunos profundizar en su capacidad de convertirse en un educador del siglo XXI, en un educador que sea capaz de sacarle provecho al ambiente, a la modalidad virtual. Entonces, fíjense, primero, cuando hablamos de educación a distancia, nos encontramos dos tipos de momentos que podemos crear nosotros como pedagogos, que podemos crear como docentes. Los momentos sincrónicos y los momentos asincrónicos. Esto es algo que debe empezar a permear nuestro lenguaje. Los momentos sincrónicos son aquellos momentos en que creamos en tiempo real conectarnos con nuestros estudiantes todos al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, este encuentro de Zoom es un ejemplo de un encuentro sincrónico, donde aquí nosotros vamos a discutir ideas, donde pueden haber unas explicaciones, puede haber una presentación, puede haber, por ejemplo, también un documento compartido que vayamos desarrollando todos juntos. Podemos también aquí en un encuentro sincrónico, en Zoom, en Meet, en Google, por ejemplo, también hacer retroalimentación de trabajo o algún tipo de discusión. Esos momentos sincrónicos son importantes para crear esa conexión en tiempo real entre el educador, el profesor, el docente y los estudiantes. O sea, yo ahora les voy a compartir un enlace que me gustaría que ingresen los que tienen la capacidad de hacerlo en este momento. Una computadora o por el teléfono, pueden ingresar, por favor, a ese enlace que yo les he colocado ahí. Ese enlace, que es un Padlet, ustedes van a encontrar 3 columnas. Van a poder explicar ahí o compartir ahí las experiencias positivas que hayan tenido en la educación virtual. Van a poder colocar también preguntas en la segunda columna o algunos obstáculos que tengan. Y luego en la tercera columna pueden poner, ya estoy mandándolo a todos. Ahora sí, se lo había mandado a los panelistas. Ok, ahora sí deben tener el enlace. Está ahí en el chat. Entonces les decía que en este enlace que acabo de compartir pueden ingresar y por favor empiecen a llenar esas columnas con sus opiniones, pueden ser textos o imágenes que nos van a ayudar a nosotros a tener todo un registro de lo que son sus opiniones en un encuentro sincrónico como este. Entonces les decía que ese es un componente de la educación a distancia, los momentos sincrónicos. Pero además hay otro tipo de momentos, hay otro tipo de dinámicas, que son las que llamamos asincrónicas. ¿Cuáles son las actividades asincrónicas? Esas actividades que propone el docente, que el estudiante decide cuándo hacerlas. Y es ahí donde el estudiante decide el ritmo, decide el momento, decide cuándo va a desarrollar esa actividad sincrónica. Algo fundamental entre estos dos tipos de momentos es que deben estar entrelazados. Uno como docente diseña ya pensando en los momentos en que voy a estar conectado directamente con mi grupo, con mis estudiantes, y también aquellas actividades que yo les voy a proponer con recursos virtuales o puede ser también recursos físicos, con la multiplicidad de estrategias que tengamos, que el estudiante va a decidir cuándo hacer. Esos dos elementos son fundamentales y el cómo lo entrelazamos también forma parte del diseño pedagógico base que estamos trabajando en la modalidad virtual. Debe haber una fluidez entre esos dos tipos de momentos. Ahora, hay otro elemento ahí importante y que fluye a partir de la organización de estos momentos sincrónicos y asincrónicos.
que es los horarios. Y esta es la pregunta: ¿cómo estructurar horarios para la educación a distancia? Cuando estamos en presencial es fácil, desde las 7 de la mañana hasta las 12:30, en bloques de 45 minutos o de 90 minutos, con recreos de media hora o transiciones de 10 a 15 minutos, dependiendo de cómo la escuela los maneje. O de repente algunos que tienen turnos en la tarde, entonces esos horarios se Meet o a través de este tipo de encuentros. No es la misma lógica. A pesar de que hay colegios, hay escuelas alrededor del mundo que han propuesto modelos en el que el chamo está conectado desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, todo el día, en pantalla, clase tras clase, cambiando profesor o cambiando maestra, 6, 7 horas conectados en un Zoom o en un Meet. Yo les pregunto, ¿ustedes están de acuerdo con eso? En un niño que esté conectado en un Zoom desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Yo creo que la gran mayoría de nosotros diría, oye, eso es como demasiado tiempo de pantalla. Y les digo, hay colegios que alrededor del mundo que están implementando ese modelo. Nosotros, al menos en lo particular, en la visión pedagógica que nosotros hemos venido desarrollando, no estamos necesariamente de acuerdo en que ese sea el mejor modelo. Así como también en el otro lado del continuo, ¿no?, del espectro, está el simplemente, como están haciendo algunas escuelas, das un plan de tarea semanal con una cantidad de actividades, se lo das al papá, el papá ve qué hace en la casa para completar ese plan de tarea, las acumula en una carpeta, bien sea física o virtual, y luego la manda al profesor para que el profesor corrija y le dé la retroalimentación. Bueno, eso tampoco parece muy lógico, ¿no? O sea, porque precisamente el rol del docente es guiar, es aconsejar, es enriquecer, es generar ese debate, esa discusión entre los estudiantes. Entonces, pareciera que ninguno de esos dos puntos del continuo son los que más van a ayudar a nuestros niños o que sean los más adecuados para este momento. Entonces, ¿cuál es un punto de balance, un punto de equilibrio entre este tipo de dinámicas? El tener algunas organizaciones internacionales han determinado que el máximo tiempo de pantalla de un niño en términos virtuales, en términos sincrónicos, es de 2 horas. 2 horas al día máximo. Entonces, integremos un poco ese número, ¿no? El que máximo al día el niño esté 2 horas, algunos dicen que hasta 1 hora y media, de pantalla con el profesor. Entonces, esa propuesta ha llevado a que estructuremos horarios con encuentros de media hora 3 veces al día. Algunos colegios o escuelas pueden hacer 2 encuentros por día o de repente 3 de una máxima duración de 30 minutos. Entonces, ahí ya nos vamos perfilando hacia cómo organizar la jornada. Es muy importante para nosotros que el primer contacto en la mañana sea con la maestra o con el profesor. Porque al niño, escuchar a la maestra a las 8 de la mañana, por ejemplo, ya le activa su recuerdo, le activa sus neuronas de que está conectado en una dinámica educativa, que no es lo mismo que escuche a su mamá a las 8 de la mañana mandarla a resolver un problema de matemática o hacer una lectura, ¿no? Eso para nosotros es muy importante. El contacto de la maestra temprano en la mañana para que el niño se conecte con su actividad escolar. Entonces se pueden imaginar ese primer encuentro de las 8 de la mañana con la maestra, donde se dictan las pautas del día, donde se dan los temas generales, se genera la conversación con el niño, su participación inicial, para luego dejar un espacio asincrónico, que puede ser, por ejemplo, a las 8:40 de la mañana, donde al niño se le asigna una actividad, puede ser una lectura o una resolución de un problema o algún dibujo. Ustedes, docentes que están aquí, tienen toda esa creatividad para entonces llenar ese espacio sincrónico conectado con el momento inicial. Y luego, bueno, continuar con un momento sincrónico y luego el cierre de jornada. Ese es un poco como se ha estado estructurando los horarios alrededor del mundo para conectar la realidad virtual con la realidad en la casa.
además que todos sabemos lo difícil que es organizar el tiempo en la casa ahora para los padres y las madres, con sus trabajos, con su realidad, con mantener un hogar, donde esas líneas ahora, esos límites entre el hogar, el trabajo y la escuela cada vez son más difusos. Y por eso una de las funciones principales de los docentes y de la escuela debe ser apoyar a que la casa tenga un horario, una rutina que sea viable para todos. Eso es algo que sabemos que es muy importante para los directores de escuela y para los maestros, el apoyar la realización de la jornada en la casa. Así que bueno, quería comentarle eso con respecto a los horarios. Antes de entrar al tema técnico, al tema de las plataformas, que creo que va a ser muy valioso para aquellos que tengan la conectividad, yo quisiera hacerles otra pregunta a ustedes. Cuando ustedes piensan en sus hijos, en sus nietos, en sus alumnos, y proyéctenlos al futuro, cuando estén yendo a la universidad, cuando estén formando una familia, sean papá o mamá, cuando estén ejerciendo su rol ciudadano en 8 o 10 años, cuando estén en una empresa trabajando o dirigiendo una empresa, ¿cuáles son las habilidades, cuáles son los grandes aprendizajes que ustedes esperan les quede de esta etapa de cuarentena? ¿Cuáles son las cosas que ustedes creen, las habilidades que ellos deben estar desarrollando en este momento, mirando hacia su futuro? Por ahí dicen disciplina, dice Ana, la creatividad, dice Carmen, habilidad para planificarse, dice Lex, aprender a aprender, dice Ana T. Las habilidades blandas, manejo y organización del tiempo, tecnología, disciplina, dice Aymar. Odali dice responsabilidad. Bueno, ahí inteligencia emocional, qué bien, muchas gracias. Muchas gracias por toda esa participación. Organización en el horario. Fíjense, una palabra clave, una habilidad fundamental que creemos que los niños deben estar generando hoy es la autogestión. Ahí lo dijeron, la capacidad de organizarse, la capacidad de desarrollar un horario, una rutina. Y por supuesto que aquí esa habilidad significa cosas muy distintas si estamos hablando de un chamo de tercer año que si estamos hablando de un niño de primer grado. Por supuesto que significan cosas distintas y necesitan apoyos diferentes. Pero yo creo que esta pregunta nos ayuda mucho a nosotros a saber en qué enfocarnos. Porque fíjense que aquí nadie dijo que sepan resolver una ecuación de dos variables. O nadie dijo que sepan la causa de la guerra federal. O que sepan por lo menos interpretar un arte abstracto, que son cosas muy valiosas, evidentemente. Cada una de esas cosas es fundamental para el desarrollo del pensamiento y de una persona con habilidades de pensamiento crítico y pensamiento creativo. Pero sabemos que lo más importante que debemos desarrollar en nuestros hijos, en nuestros niños, en nuestros estudiantes, es la capacidad de gestionarse, su tiempo, su espacio, sus emociones, el poder generar discusión respetando al otro, el poder convivir en casa. Qué importante es hoy el poder respetarnos en estos ambientes tan cerrados que tenemos. Entonces nos preguntamos cómo puede apoyar la escuela, cómo puede apoyar el docente ahí, en esas habilidades que sabemos van a marcar la diferencia en el futuro de nuestros hijos. Y digo esto porque la segunda razón por la que lo digo es porque una cosa que le preocupa mucho a los papás y a las mamás el día de hoy es el tema de las notas. No sé si les ha pasado a ustedes en sus experiencias educativas. El tema de que, bueno, y si mi niño no se puede conectar y si no lo entrega, ¿cuánto va a sacar? ¿Cuál va a ser la nota? Que es justo eso. Y esas son preguntas que son muy comunes hoy en día entre la familia. Y nosotros, los docentes, debemos ser los primeros en promover la flexibilidad, el entender que estamos en un momento único en la historia y saber priorizar qué es lo importante, cuáles son las habilidades que realmente tenemos que desarrollar y enfocarnos en nuestros chicos y en nuestras chicas. Sabemos que las limitaciones técnicas son increíbles y son muy grandes y lo asumimos como los venezolanos lo hacemos, que es siguiendo hacia adelante, pero eso hay que hacerlo también con flexibilidad y empatía, sabiendo lo que están viviendo los padres en casa y nosotros enfocándonos en lo más importante, que son estas cosas que ustedes ya han descrito allí: organización, disciplina, inteligencia emocional, autogestión, relacionarse bien con las personas que tenemos alrededor.
Así que bueno, quería dejar esa idea, esa reflexión, antes de ahora pasar a lo más técnico que voy a compartir hoy, y en esto iremos a estar quizás unos 10, 15 minutos, no vamos a extendernos para respetar su tiempo y quiero ser lo más efectivo posible, pero les voy a compartir la pantalla para compartirles algunas plataformas que creo que pueden ser útiles para ustedes. Voy a compartir la pantalla. Fíjense, esto, bueno, en este momento estamos viendo ese Padlet que ustedes han venido llenando ahí con sus opiniones. Padlet es una plataforma que nos permite hacer comentarios. Aquí pueden subir fotos, pueden subir textos, una gran cantidad de cosas, todos al mismo tiempo, que es una de las cosas que nos brinda la virtualidad, el de poder colaborar con un grupo grande en unas propuestas, en un documento, en una discusión. Y esto que además nos deja un registro. Este Padlet nos va a dejar aquí a nosotros una evidencia y una base de datos sobre la cual nosotros podemos trabajar luego. Esta es una herramienta que les recomiendo. Déjenme a ver qué. Aquí. Un segundo. Ok, bueno, fíjense. Ahorita deben estar viendo mi Gmail, ok, deben estar viendo mi correo allí. Confírmenme si es así, por favor. Ok. Ok, gracias. Están viendo mi correo. Muy bien. Miren, una de las cosas más importantes para manejar en el tema virtual es Google, ¿no? O sea, realmente el paquete de Google de aplicaciones es lo más completo que considero yo existe en el mundo de la educación hoy. Desde el correo, YouTube, Drive, el Drive, que bueno, ya ahí pudiéramos durar una hora solamente hablando de Drive. Pero fíjense, yo aquí voy a mis cuadritos y me sale Google Classroom, que es este botón que está aquí, ¿no? Google Classroom se ha convertido en la plataforma más sólida, más ligera y más integradora que existen en Internet, pues, que existen en el mercado. Hay muchísimas otras, pero realmente creo que esta es la que nos permite a nosotros una mayor agilidad y un mayor nivel de integración con las herramientas que ya usa la gente común, los ciudadanos comunes. Gmail, YouTube, el Drive y el calendario, que es también algo muy importante en la educación virtual. Entonces, bueno, para los que quizás aquí hay ya muchísimos que conocen Google Classroom, pero igual quería presentárselos, ¿no? Aquí está un salón de Google Classroom donde yo puedo compartir asignaciones, puedo compartir videos, puedo poner tareas, puedo poner un muro de comentarios. Esta es mi aula. Hay muchas escuelas alrededor del mundo que han adoptado esta plataforma como su base, y aquí está entonces esta herramienta que todos pueden disfrutar, que todos pueden utilizar. Luego yo quería mostrarles algunas un poquito más específicas. Antes de pasar a la más específica, fíjense, Google tiene una ventaja, que tiene un entrenamiento que puede ser utilizado por cada uno de ustedes y que va al ritmo de cada quien, ¿no? Y es este que les estoy mostrando. Esto es solamente para que sepan que hay una formación en Google Drive que ustedes pueden hacer de manera autónoma. ¿Ves? Aquí están. Pueden tener un entrenamiento completo hecho en línea para Google Drive. Otra plataforma que quería mostrarles, y es una plataforma venezolana, es guao.org. Quizás ya muchos la conocen, pero yo esto lo comparto con muchísimo orgullo de venezolano, porque esto es una plataforma hecha aquí, guao.org. Guao tiene la estructura del currículo venezolano, dividida por grado y dividida por área. Ustedes pueden ir aquí a cualquiera de estos grados, a cualquiera de estas asignaturas, y van a encontrar videos y materiales sobre cada uno de los temas del currículo nacional. Y cada uno de esos tiene un video y tiene un ejercicio. Esto es genial para las personas que
aquellos estudiantes y familias y docentes que tengan un acceso a Internet regular pueden entrar aquí para ver todos estos documentos. Guao.org, absolutamente recomendada para la educación virtual. Luego hay otra que quiero compartirles también, que se llama Pruébate, que es esta, que la deben estar viendo ahora en la pantalla. Pruébate. Pruébate es mexicana y viene de la fundación de Carlos Slim. Más que mexicana, pudiéramos considerarla quizás una plataforma latinoamericana, que es hecha en México. Pruébate tiene algo muy chévere, que es que tiene muchas pruebas. Aquí hay pruebas de selección múltiple, hay pruebas de desarrollo, donde el chamo puede medirse y puede ir practicando. Fíjense, aquí les voy mostrando un poco la misma estructura que tiene. Aquí tienes una lección, que tiene un videíto, y luego generalmente tienen también una prueba asociada que pueden utilizar. Entonces, Pruébate, una segunda plataforma de contenido que es muy valiosa, está curada, es de alta calidad. Luego hay una tercera que quiero mostrarles, que es Khan Academy. Khan Academy fue la primera que salió a nivel internacional con clases en línea. Y ahora Khan Academy tiene también una gran diversidad de asignaturas en español. Aquí la pueden ver. Tienen matemáticas, que es su fuerte, desde los más chiquitos hasta los más grandes. Tienes también biología, química, computación y economía. Y aquí ustedes pueden ver igualmente todos los materiales que están disponibles para cada uno de estos contenidos. Videos, textos, simuladores, bueno, una gran cantidad de material de apoyo, de recursos. Y finalmente, bueno, esas son tres en español que quería compartirles. ¿Por qué estoy haciendo tanto énfasis en esto, en el tema de las plataformas? Porque la plataforma que tú escoges determina en buena medida la calidad de la educación virtual que vas a tener. Si tú dejas que el docente escoja libremente del Internet, probablemente se abrume y probablemente también incorpore contenido que no necesariamente sea de la mejor calidad. Es por eso que nosotros, los líderes educativos, directores, coordinadores, tenemos que tener la capacidad de identificar recursos de calidad y canalizarlos hacia los profesores y a las maestras correspondientes. Porque es ahí donde nosotros estamos influyendo directamente en lo que se está dictando en la clase, en los recursos que se están utilizando y a lo que tienen acceso los niños. Finalmente, quiero compartirles dos más. Uno es este que se llama Word Wall, como pared de palabras, ¿no? En inglés, ahí lo tienen, wordwall.net en español. Aquí ustedes pueden diseñar un sinfín de juegos interactivos con contenido. Y es buenísimo. Primero porque ya hay muchos diseñados, es decir, hay muchos que ya ustedes pueden utilizar. Y segundo porque luego que un docente lo conoce, él mismo puede empezar a inventar sus juegos aquí y a los chamos les encanta. Esto es buenísimo para geografía, para lengua, para inglés, para matemática, todo lo que se puedan imaginar. Aquí en wordwall.net pueden crearlo. Y el otro que les quería mostrar es este que se llama Live Worksheet, ¿ok? Ahí pueden ver el nombre, Live Worksheet, le ponen un ES punto al inicio y les sale la versión en español. E igualmente ustedes pueden aquí crear juegos interactivos para distintas asignaturas para que los chamos luego accedan y resuelvan. Como pueden ver, hay muchos ejemplos ya creados y bueno, tienen allí una riqueza de recursos que ustedes como maestros, como directores, pueden utilizar. Bien. Eso es con las plataformas. Y de último, lo último que voy a sumar sobre lo técnico es que hay una gran cantidad de páginas web y de videos que ustedes saben podemos identificar y que ahí es donde yo creo que la educación está realmente cambiando. Ustedes se acuerdan que antes cuando nosotros estudiábamos, la guía era el libro, ¿no? El libro te decía en la página tal, el capítulo tal, el contenido tal. Esa era la guía del profesor.
pero eso es ya del pasado, ¿no? Ahora nos guiamos por otros modos de planificación. Pero los recursos son cada vez más, más flexibles y más ricos, ¿no? El profesor tiene la capacidad de incorporar nuevos contenidos que antes, cuando estábamos guiados por un libro, no. Entonces, por ejemplo, yo quería recomendarles este, porque me encanta y me parece que es el modelo de educación virtual hacia el que debemos migrar. En este caso es sobre Guernica, que seguramente conocen esa obra de arte de Pablo Picasso sobre la Guerra Civil Española. Y es un análisis de esta obra de arte. Entonces aquí hay arte, hay historia, hay literatura, hay tecnología, y se conjuga interdisciplinariamente una unidad. Fíjense, ahí pueden ver quizás un poquito de esta plataforma. Yo estoy convencido que la educación va a migrar a este tipo de interacción, a este tipo de unidades de conocimiento en el que el niño se involucra y ve el conocimiento como un todo. Así que bueno, después de haber compartido con ustedes esas premisas generales de la educación a distancia, haber compartido con ustedes algunas de estas plataformas para que puedan utilizarlas, me encantaría dejarlos con el mensaje que está en nosotros los educadores cambiar al país. Está en nosotros los educadores el proponer una nueva forma de entendernos los venezolanos. Está en nosotros los educadores el poder construir una institución que realmente genere igualdad de oportunidades, en construir instituciones que nos permitan decir que vivimos en una sociedad del mérito. A muchos venezolanos les encanta hablar de la meritocracia. A mí también me encanta la meritocracia. Es un tema fascinante. Pero la meritocracia solamente existe en una sociedad en la que haya educación oficial y pública de calidad. Si no, no hay meritocracia. La única forma en que una sociedad sea basada en el trabajo, en el mérito y el estudio, es que una niña que vive en el pueblo más apartado, en el barrio más pobre, cerca de ella haya una maestra de calidad, hay una escuela de calidad, donde haya internet, donde haya baños, donde haya agua, donde haya un director autónomo, un director que sea capaz de liderar a una escuela hacia los estándares más altos. Una educación de calidad también es una en la que nos medimos y somos capaces de decir, esta escuela lo está haciendo bien, esta escuela no lo está haciendo tan bien, y ahí hay que intervenir y hay que hacer las cosas mejor. Así que bueno, espero que con esta conclusión hayamos llegado a una visión compartida, al menos, de la educación a la que aspiramos. Y de nuevo, muchas gracias a mi querido hermano Jorge Machado, a quien admiro y agradezco muchísimo en mi vida por haberme dado esta invitación para compartir con ustedes. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, estimado Chema, como siempre, de verdad, compartiendo tan generoso con tus conocimientos. Y bueno, la verdad que ha sido un lujo tenerte acá y verte acá. Estimados amigos, quisiera decirles de verdad que nosotros que nos dedicamos a la educación durante todos estos años y conociendo el compromiso que tiene Chema allá en el estado Carabobo, quien se ha dedicado su vida completa a la educación, quiero decirles que la apuesta de nosotros por Venezuela, los educadores, nosotros que formamos, es una apuesta por el futuro, es una apuesta por nuestros muchachos, por saber que vamos a tener una educación no solamente de calidad, sino una educación en valores que permita una transformación real de este país. Y yo cuando escucho a José Manuel me lleno de orgullo y me lleno de emoción, porque yo sé que esa es la mejor Venezuela, esa que ya viene y que pronto estará con nosotros. Y por eso hemos querido comenzar estos seminarios con el tema educación. A mí siempre me decían que cuando nos dedicábamos nosotros a educación éramos soñadores. Y por supuesto que somos soñadores, porque el que se dedica a la educación es justamente el que cambia el futuro. Y el futuro solo puede soñarse. Entonces, cada vez que nosotros estamos acá, incluso en condiciones como la que estamos actualmente, estamos inventándonos la Venezuela que está por venir. Ahora, ciertamente es muy complicada la realidad de la Venezuela actual. Y hemos visto unas tecnologías que nos ha presentado el profesor José Manuel Bolívar que tenemos que impulsar para que lleguen hasta los últimos rincones de Venezuela. Pero ¿cómo hacer una educación de calidad? Como bien decía José Manuel,
en un país donde no hay electricidad, donde los apagones son constantes, donde el Internet es el peor de América Latina y posiblemente uno de los peores del mundo, donde la tecnología es pobre y donde el acceso a los equipos también está limitado. Incluso yo que tengo la oportunidad de trabajar en la Universidad Central de Venezuela, puedo decirles que muy pocos son los estudiantes y profesores que cuentan con banda ancha y que cuentan con equipos de calidad. Imagínense ustedes cómo estamos nosotros en esta situación. Bueno, pero hay que salir adelante. Tenemos que hacer este trabajo, hay que hacer ese esfuerzo. Y en eso Emilia es una persona avesada porque ha trabajado justamente este problema y ha hecho un diagnóstico muy interesante sobre cómo se está resolviendo la situación en aquellos lugares que comprenden la mayoría de este país, que son lugares con muchas limitaciones que tenemos que resolver. Entonces, bueno, estimada Emilia, ya está con nosotros la profesora Emilia Mauri, quien va a comentarnos un poco algunas otras técnicas que se están desarrollando, sobre todo en nuestras escuelas venezolanas, que nos permitirán también ir mejorando cada vez más el desarrollo técnico y la educación a distancia. Entonces, profesora, cuando quiera. Bueno, buenas tardes nuevamente y pido disculpas, pero realmente me falló la conexión con el internet. No voy a poder usar las láminas de apoyo, pero bueno, sirva esto para que conversemos sobre el tema que nos convoca hoy, que es la educación a distancia en estos tiempos de pandemia. Antes que nada, la gente estaba un poco preocupada durante la presentación del profesor Bolívar sobre las distintas plataformas. En el manual que está acompañando a este taller se encuentran algunas de estas plataformas que él desarrolló. Aproveché la oportunidad para anotar las que él nos sugirió que no teníamos y las van a encontrar en el manual. Ahorita vamos a ver cómo está la estructura para que vean los contenidos de estas plataformas. Ahora bien, mi presentación quedó detenida en el momento en que les estaba explicando que habíamos hecho un diagnóstico, porque bueno, lo importante era ver en qué estado estábamos, o sea, qué educación teníamos, cómo estaban resolviendo los docentes. Hablábamos mucho de educación online, educación virtual, y decidimos preguntar directamente a los padres, a los docentes y a los directivos cómo estaban funcionando. Para sorpresa, descubrimos que el material que más están utilizando como recurso es el libro de texto. El libro de texto que lo están acompañando o bien con el correo electrónico o bien con los mensajes vía redes sociales, fundamentalmente vía WhatsApp. Posteriormente, pues también nos hablaron de los programas que estaban desarrollando vía televisión. Observamos esos programas y vimos que no eran de la calidad deseada. Entonces, bueno, nos abocamos a la tarea de un principio que siempre me ha acompañado a lo largo de mi trayectoria en la docencia, que es mi concepción en torno a lo que es la pedagogía. Y no es nada más que sentarme a pensar sobre el hecho educativo. O sea, qué es lo que está pasando, qué es lo que tenemos, cuál es la educación que tenemos y cuál es la educación que queremos. Y sobre todo, el papel que está jugando el docente en estos momentos. En estos momentos donde se les está pidiendo que sean especialistas en educación a distancia, que sean cibernéticos, que sepan de plataformas, que sepan de acompañamiento psicológico, donde nos piden múltiples tareas. Y lo primero que se nos vino a la mente fue la idea de, independientemente del medio que tengamos, del recurso que tengamos, lo importante es el buen uso que hagamos de ese recurso. Si lo que tenemos para trabajar con nuestros estudiantes es el libro de texto, pues hagamos el mejor uso de ese libro de texto. La educación a distancia, como bien ya lo anunció el profesor Bolívar, está acompañada de los medios digitales que desarrollamos a través de las computadoras, las tablets,
los teléfonos inteligentes, etcétera, etcétera. Pero también tenemos los medios de comunicación, la radio, la televisión y la telefonía, y tenemos los materiales impresos que van desde el texto escolar, pasando por cuadernillos, guías, etcétera, etcétera. Aquí lo importante y la soledad que muchas veces siente el docente es que desde el final del lapso pasado hasta ahorita y ante la incertidumbre que estamos viviendo frente a esto, la política pública nacional en relación a la educación ha debido ser preparar el material que iba a acompañar al docente con los recursos que teníamos. Es decir, la educación a distancia en sus inicios es una educación que nace por correspondencia, pero es una educación que va acompañada de un conjunto de manuales, de guías, el manual del facilitador, el manual para el estudiante, y se podía hacer esa actividad de manera sincrónica o asincrónica, sin mayores problemas, porque estaba todo el apoyo que requerían tanto el docente como el estudiante. Porque ciertamente, cuando el profesor Bolívar habla de la autogestión, un principio importante que busca la educación a distancia es lograr la mayor autonomía e independencia del estudiante. Y eso se dice fácil. Pero ¿cómo logro yo que un estudiante de primer grado sea autónomo e independiente? ¿Cómo logro yo que un niño que va a la escuela y está acostumbrado a ir a la escuela de 7 a 12 y es guiado por su docente, de la noche a la mañana se le cambie el espacio físico donde estudiar y se le diga, no, mira, tú te levantas y tienes que sentarte a estudiar? A veces en espacios nada adecuados y nada acondicionados para recibir clase. Donde además tenemos el problema de un padre que puede permanecer en la casa y acompañarlo en el aprendizaje, como no puede porque tiene que trabajar. O nos piden dispositivos y usos de plataformas digitales y tablet y todas esas tecnologías, y resulta que apenas tenemos un celular y de uso compartido. Entonces, bueno, todas esas reflexiones las tiene que tomar en cuenta el docente. ¿Qué hacer entonces? En principio, la educación a distancia le va a plantear un conjunto de desafíos, no solamente al docente, sino al docente, al estudiante y a la comunidad educativa. Es decir, el docente tiene que cambiar su estrategia y su manera de planificar. O sea, tiene que plantearse ahora nuevas formas de evaluación, nuevas formas de docencia, nuevas estrategias, porque piensen ustedes, a veces el niño lo que tiene, y que me tocó ver, una pantallita del celular, un niñito inicial, de primer grado, perdón, en la pantallita sentado, viendo la clase. Entonces, lo importante es pensar qué podemos hacer con lo que tenemos. Entonces, ese es el primer desafío que tiene el docente. El cambio en su estrategia de planificación y en su estrategia de docente. Pero además, ahorita tiene que fortalecer el rol de acompañamiento tanto al estudiante como al padre. Es mostrar mayor empatía, acompañar a los padres que se sienten desasistidos también, porque el padre se ve obligado a ejercer una tarea que para él es desconocida, que es la de ser docente. Entonces, hay que estar con ellos, hay que escucharlos, hay que oírlos, hay que orientarlos, y en un principio hay que mantener una interacción lo más constante y continua posible. Eso es importantísimo. Y este es los dos grandes desafíos que yo veo que se le presentan al docente. En segundo lugar, el estudiante, como bien les dije, ahora se le pide una nueva manera de abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde él ahora es el gestor, el que debe gestionar su propio proceso de aprendizaje, y él ahora muchas veces no tiene
las herramientas necesarias para entender cómo es ese proceso, porque como les dije antes, sale del aula de clase para trabajar en el comedor de la casa. Entonces, ello lleva entonces, a pensar más en la necesidad de establecer una cooperación, un trabajo colaborativo y a revalorizar el concepto de la comunidad educativa. En estos momentos, como en ningún otro en otro tiempo, se refuerza y crece el valor de lo que es el sentido de comunidad, de pertenencia a una comunidad educativa, que va desde los directivos, pasando por los docentes, por los estudiantes, por los padres y representantes, y hasta por el personal obrero y la comunidad donde está inserta la escuela. Eso es lo que tenemos que empezar a ver ahora, cómo nos ayudamos entre todos, cómo nos apoyamos entre todos, porque lo que está en juego es la educación de nuestros hijos. Lo que está en juego ahorita es el futuro de nuestros hijos y de un país. No podemos dejarlo a la buena de Dios. Yo entiendo perfectamente y créanme que en el momento en que yo me aproximé a revisar los textos, a ver los programas, a hablar con los docentes, de verdad, o sea, el sentimiento fue fuerte, porque uno dice, bueno, yo dejé de dar clases en primaria, no les quiero decir porque me van a descubrir la edad, pero hace ya bastante tiempo, y cuando empiezo a revisar los programas, encuentro cosas tan absurdas como, bueno, para la numeración y que el niño aprenda a contar, usted lo sienta en la mesa y le pone el pabellón, sin carne, por cierto, y que cuente los plátanos. O cuando le dicen al niño, vamos a valorar el concepto de las medicinas ancestrales, y le dicen, bueno, pregúntale a tu abuelo cómo se curaba. Está bien que rescatemos el pasado, pero justamente en tiempos de pandemia tenemos que llevar a nuestros estudiantes a mirar hacia un futuro, a un futuro que tiene que tener, que va a tener otras condiciones, que ya no es lo mismo. O sea, esto cambió, no sabemos cómo, ni cuándo, ni dónde, ni hasta dónde va a llegar, pero esto cambió. Entonces, yo me decía, bueno, cuando a mi hijo le preguntaban, que si le preguntaba a su abuela qué medicina tomaba, pues le diría que una aspirina y después iba al médico. Entonces, con esto lo que quiero decir es que tenemos que sumar esfuerzos, porque lo que nos está llevando esta situación de confinamiento es que cada vez va a haber alumnos más excluidos del sistema. O sea, lo que hay que pensar es eso. La brecha digital está haciendo que la mayoría de los estudiantes, no solo en Venezuela, no solo en el continente, sino en el mundo entero, van a estar excluidos. Entonces, este es el momento en que debemos unirnos y debemos, volviendo al tema de las redes colaborativas con el que empecé esta pequeña disertación, unirnos y ver qué padre sabe de matemáticas que pueda dar actividades de refuerzo. Qué padre es, por ejemplo, o madre es enfermera y nos puede ayudar con las normas de prevenciones del COVID. Qué padre tiene una moto y nos puede ayudar a llevar las tareas de aquellos niños que no pueden ir a entregar sus tareas porque los papás no tienen las condiciones. Entonces, yo lo que creo que es eso, o sea, lo importante ahorita es el concepto bien entendido de comunidad como comunión, como unión, y de esforzarnos todos por garantizar la continuidad de la educación de nuestros niños. Entonces, lo que me surgió de esta reflexión cuando me encontré con que lo que están usando es el texto y lo que mayormente están trabajando es el correo electrónico, dije, bueno, entonces vamos a hacer un mejor uso del texto. O sea, yo creo que la idea más importante que nos debemos llevar hoy es que no importa el recurso que tengamos. Lo importante es el buen uso que hagamos de ese recurso. ¿Cuál es el punto aquí? Es decir, la formación antes ciertamente era con el libro de texto. Y aquí estamos. La formación antes no tenía las ventajas de ahorita. Y aquí estamos. Entonces, vamos a combinar las bondades de la formación anterior con las ventajas y beneficios que nos están dando todas estas herramientas tecnológicas. Pero además lo importante es
¿Qué hago yo con el texto? Sí, cuando uno revisa los textos escolares de este país, ¿con qué es lo primero que se encuentra? Con que son, y me lo van a decir todos estos textos, fuertemente ideologizados. Yo pudiera decir perfectamente, yo no trabajo con ese texto porque ese texto está ideologizado y lo que va a hacer es adoctrinarme y uniformarme a los estudiantes. Entonces, yo creo que sí sería una excelente oportunidad para que el docente empiece a trabajar el contenido del texto. Es decir, leer el texto, no dar por sentado como verdad suprema lo que está escrito en el texto, sino empezar a motivar al alumno a interrogarse, a cuestionarse lo que está leyendo. Desde los más chiquitos hasta los más grandes, hasta los de 5º año de bachillerato. Es decir, ¿qué estás leyendo? ¿Cómo te parece? ¿Tú crees que es así? ¿Qué es lo positivo? ¿Qué es lo negativo? ¿Qué es lo interesante de lo que estás leyendo? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer además? Vamos a orientarnos hacia la lectura comprensiva. Es decir, vamos a decirle al niño, lee el título. ¿Qué te sugiere el título? Entonces ya el título nos sugiere lo que va a tratar el texto. Vamos a leer todo el texto, vamos a subrayar las ideas principales y después vamos a asignarle algunas actividades de refuerzo para verificar la comprensión. Entonces, esas actividades de refuerzo son o ese conjunto de preguntas de las que hablamos antes, o ponerlos a hacer resúmenes, o ponerlos a hacer parafraseos de texto. O sea, hay miles de actividades que nos podemos inventar. Eso es lo importante. Tratar de sacar el mayor provecho. Si el texto no me trae todas las actividades completas, un excelente recurso también que podemos utilizar es acompañar el texto con una pequeña presentación sencillita hecha en PowerPoint y la mandamos por correo electrónico o por las redes sociales que estemos utilizando. Entonces, lo importante es ver cómo podemos sacarle el mejor provecho. Y yo les aseguro que un texto bien leído, bien trabajado, es importantísimo y es tan efectivo como la mejor y la plataforma de más alta tecnología. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a estimar el tiempo de duración de la lectura, vamos a darle indicaciones al niño de cómo realizar una lectura comprensiva, porque ¿qué es lo que está pasando? O sea, desde hace rato estamos oyendo que los niveles y el porcentaje de estudiantes con baja lectura, niveles en lectura comprensiva es importante. Porque estamos oyendo desde hace rato también que los problemas de sintaxis gramatical, de redacción, etcétera, también son importantes. Entonces, esta es la oportunidad. Vamos a trabajar en eso. Y en el manual que les vamos a presentar, hemos dividido la estructura en qué es lo que debe hacer el docente antes de planificar, en la planificación anual y en la planificación diaria de clase. Entonces, antes de planificar vamos a conocer primero cuál es la situación socioeconómica de nuestro grupo, de nuestra clase. Es decir, ¿dónde estoy parada? La mayoría de mis docentes, de mis representantes y padres son ingenieros. Esto me va a dar un perfil, ¿verdad? La mayoría de mis representantes trabajan en servicios. Esto también me va a dar otro perfil. Y entonces yo a un muchacho que trabaje en una comunidad rural como apartada del resto del mundo, yo no le voy a pedir la última conexión a internet con la banda ancha más potente y poderosa. Evidentemente, tengo que ajustarme a las condiciones que está enfrentando el niño, a los recursos que ellos tienen. Entonces, lo importante en principio es eso. O sea, ¿cuál es el perfil de mi grupo? ¿Cuál es su cercanía, su relación de distancia, cercanía
con la escuela. Eso me va a permitir saber si puedo, qué tipo de redes de colaboración puedo crear, con qué tipo de dispositivos cuentan. Pero además, muy importante, si en el caso de que tengan los dispositivos, si hay uso compartido. Porque imagínense ustedes el problema que están enfrentando los padres cuando tienen 2 niños que le ponen las mismas horarios de clase para los 2 niños y solamente tengo un equipo. Entonces, todas esas cosas el maestro tiene que evaluar. Entonces, lo que se les está planteando en el manual es que esto no es un estudio de alto nivel, ni es que voy a buscar sociólogos, estadistas, no. Son unas sencillas preguntas que yo puedo anexar o bien a la planilla de inscripción y entregarlas en física, o bien enviarlas por correo electrónico, o utilizar las redes sociales o las plataformas especialmente, aplicaciones especialmente creadas para esto que encontramos en la web, que son Typeform y Google Forms. Entonces, ellas de las redes sociales nos van a permitir hacer en una pequeña pregunta con un máximo de 10 opciones en el caso de Telegram, y allí está especificado. Y Google Form y la otra Typeform les va a permitir hacer encuestas mucho más elaboradas. Me perdonan el inglés, hay palabras que me cuestan. Una vez obtenido estos datos, ¿verdad? Entonces, esto me va a dar a mí una visión general de cómo voy a hacer a la hora de planificar. Entonces, en el caso de la planificación anual, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Lo primero que debemos hacer es reunirnos en el consejo de maestros o en el consejo de profesores y determinar en conjunto cuáles son las estrategias que vamos a seguir en el en el año escolar que está comenzando. Es decir, cómo vamos a evaluar, qué estrategias vamos a utilizar, sobre qué recursos nos vamos a apoyar, todos en conjunto. Además de esto, de pensar cómo vamos a desarrollar la planificación, es importantísimo que pensemos la planificación anual centrándonos en aquellos contenidos, actividades, asignaturas y objetivos más relevantes. Como bien dijo el profesor Bolívar, el tiempo vía internet de clases en educación a distancia máximo son 2 horas. Evidentemente, eso compite con mucha desventaja con la presencialidad de 7 a 12. Entonces, no voy a poder dar todos los objetivos, ni voy a poder dar todos los contenidos. Entonces, ¿qué es lo importante allí? Vamos a centrarnos en las asignaturas que nos permiten desarrollar capacidades, desarrollar competencias, desarrollar habilidades y acompañarnos en el conocimiento, que no son más otras que lengua, literatura y matemática. Y tratar de establecer la correlación de objetivos entre contenidos, objetivos y asignaturas. Por ejemplo, si va a haber una clase de historia, perfectamente puedo tomar el texto, trabajarlo desde el punto de vista de lengua y literatura. Por ejemplo, como les expliqué antes, vamos a sacar las ideas principales, busquemos las palabras que descolocamos en el diccionario, subrayemos nombres comunes y nombres propios, por ejemplo. Y allí estoy trabajando historia y estoy trabajando lengua. Porque, ¿qué pasa? Finalmente, ciertos contenidos, si el muchacho tiene, el estudiante tiene las competencias necesarias en lectoescritura, él las puede abordar más adelante. Lo importante es darle esas herramientas. Okay. Y además, otra recomendación importantísima es programar el calendario escolar con criterios de flexibilidad y adaptabilidad. Sí, no sabemos cuándo va a terminar esto. No sabemos cuánto va a durar esto. Por todo lo que está pasando, pareciera que esto se va a extender más de lo que quisiéramos.
Entonces, vamos a prepararnos, vamos a hacer lo que no hicieron la política pública nacional de educación, que fue de darnos los instrumentos y las herramientas para abordar la educación a distancia, y vamos a planificar en términos de esto puede durar un lapso, esto puede durar 2 lapsos, o a lo mejor a mitad del lapso dicen se termina la distancia y volvemos a la presencialidad. Entonces, tenemos que volver entonces a repensarnos, a reestructurarnos nuevamente y a decirle al chamo, venga para acá, vamos a trabajar ahora en el salón de clase. Entonces, lo importante es lo que yo he aprendido de esta pandemia y de esta situación es que tenemos que inventarlo. Y sobre todo, ustedes que piensan y que van a actuar como facilitadores, multiplicadores, cosa que de verdad me conmueve y celebro grandemente. O sea, lo que le tenemos que transmitir al docente es que esto es momento de que nuestra capacidad creativa, nuestra capacidad de innovación, nuestra capacidad de investigación se eleve al 101%. ¿Por qué? Porque es que Venezuela, y me perdonan la edad, ha sido pionera a nivel continental, o sea, a nivel de la región, en temas educativos tan importantes como la educación a distancia. La iniciamos en los años 60 y se inició en relación a la formación de docentes con el que se conoció como en el Instituto del Magisterio. En los 70 creamos la Universidad Nacional Abierta y creamos también en la Universidad Central, se creó también la Escuela de Estudios Universitarios Supervisados. Pero además también fuimos pioneros en educación rural. Entonces, ese espíritu que ha acompañado al magisterio venezolano, ese espíritu que logró masificar la educación de este país cuando en el continente apenas estaban esbozándola, es lo que tenemos que empezar a rescatar. O sea, el liderazgo y el papel del docente como orientador, como mediador, como facilitador y no como experto. Ok, dicho esto, entonces, después del texto escolar, ¿qué es lo importante? O sea, lo que tenemos es el texto. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer con el texto? En segundo lugar, nos anunciaron con bombos y platillos que teníamos una programación por radio y televisión. Pues les diré sinceramente que más vale que no. ¿Qué pasa allí? ¿Cuál es el problema? No nos dan la planificación de los programas que van a pasar. Entonces, al docente se le dificulta terriblemente planificar porque yo no sé qué es lo que está pasando, qué es la materia que me van a dar, cuál es el contenido que me van a dar. Pero bueno, como les digo, si eso es lo que tenemos, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, vamos a sentarnos a la hora del programa junto con nuestros niños. Una de las cosas que me dijeron a mí los docentes que entrevisté es que ellos le pedían a los padres que le mandaran una foto del niño sentado frente al televisor para comprobar que el niño había visto el programa. Lo dejo ahí, no voy a hacer comentarios al respecto porque creo que es evidente. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que el docente se siente con su grupo de estudiantes a ver el programa. Entonces, lo que se recomienda antes de que se inicie el programa, el docente manda unos mensajitos vía WhatsApp o vía Telegram o vía correo electrónico. Aquí estamos, muchachos, faltan 15 minutos, estamos todos listos, ya yo estoy lista. Buenos días, ¿cómo están? O sea, no necesitamos nada extraordinario. Sentarse a ver el programa, ver el programa junto con los niños, dar recomendaciones tan sencillas como el televisor debe estar en un espacio confortable, alejado del ruido, sin interrupciones, que los niños pongan sus útiles que van a necesitar porque tienen que hacer anotaciones, tomar apuntes, etcétera, etcétera. Una vez concluido el programa, sentarse a pensar
algunas preguntas para verificar que se vio el programa, y en el caso de que el contenido del programa no corresponda, entonces incorporar, como les dije, lo mismo que hicimos con el texto escolar, es: ¿a ti te parece que el agua hierve a los 30 grados? Vamos a averiguar si el agua hierve a los 30 grados. Ah, no, mira, hierve a los 100. Y entonces allí estamos empezando a formar el espíritu crítico en el niño. Pero además, en esos mensajes motivadores que al principio deben ser más continuos, vamos ayudando al niño a acercarse a la conformación de sus hábitos, de autodisciplinarse. Entonces, lo importante es ir acompañando tanto al niño como al padre. Mientras más pequeño el niño, más acompañamiento hay. Mientras nuestros representantes tengan menor nivel de escolaridad, el acompañamiento debe ser mayor. Y una cosa que sí me dijeron todos los docentes que entrevisté es que al final del año, que por ahí vi a alguien que se quejaba del bendito portafolio, a final de año, cuando fueron a entregar los benditos portafolios, los padres se mostraron inmensamente agradecidos con el apoyo que le brindaron los maestros. Yo creo que eso es importante y eso nos motiva a seguir adelante. Y sobre todo, creo que también es momento en que el maestro se sienta a pensar y diga: bueno, ¿tiene sentido el envío de este poco de portafolio? O sea, voy a juntar a los padres una mañana para que por secciones vayan entregando unos portafolios que yo no voy a poder corregir. Entonces, también nosotros como docentes tenemos que pensar, porque la crítica a nivel mundial, el exceso de actividades y el exceso de tareas que se le está mandando a los niños, como que si mucha tarea significara que están aprendiendo más, cuando realmente es todo lo contrario, están aprendiendo menos. Bueno, finalmente, tenemos, no me voy a detener en ello porque el profesor Bolívar me hizo spoiler, es decir, anunció lo que teníamos en la parte de los medios digitales. Pues hemos incorporado en la parte de los medios digitales que pueden acompañar al docente en las distintas aplicaciones que van desde las redes sociales y el correo electrónico como aplicaciones que nos ayudan a la interacción, las plataformas de gestión educativas que serían Google Classroom, Edmodo, etcétera, las plataformas que nos ayudan a las videoconferencias que serían Zoom, Jitsi Meet, Skype. Allí tienen cuadritos, se les presentan cuadritos de cuáles son los comparativos de las ventajas que nos ofrecen, las bondades. Por ejemplo, la gente usa muy poco Telegram y resulta que Telegram tiene unas bondades distintas a las de WhatsApp, protege los datos, la privacidad de los estudiantes. Entonces tenemos esas aplicaciones que nos sirven para impartir la clase, que son las videoconferencias, otras que nos dan los recursos de apoyo, como las que nos permiten hacer mapas mentales, líneas de tiempo, presentaciones. Una que a mí me encanta, que es las pizarras interactivas. Ahí les ponemos el ejemplo de Google Jamboard. También tenemos las aplicaciones que nos sirven para gestionar el aprendizaje. También tenemos las aplicaciones que nos sirven para evaluar, que está la de Google Form y también está la de Kahoot. La de Kahoot es interesante porque es gamificada, es decir, combina actividades educativas con lo que nos llamaban en mi época actividades lúdicas. Entonces se evalúa con juegos, haciendo competencias y ranking. Finalmente, una muestra de buscadores y de portales educativos. O sea, pero lo importante en todo esto es que seguramente en el manual ustedes encontrarán que falta, es más, ya yo me acabo de dar cuenta que me faltaron algunas con las que nombró el profesor Bolívar, que ya las voy a incorporar. Faltarán plataformas, faltarán aplicaciones, pero la idea también es que el docente empiece a investigar, empiece a buscar y empiece a rescatar, y es lo que tenemos que transmitirles. O sea, las condiciones son muy duras.
los primeros, y además no se les extrañe que cuando den los talleres le pidan un tiempo para hacer catarsis y echarle los cuentos, porque de verdad están muy solos, con unos salarios muy bajos, en unas condiciones muy precarias. Entonces, den un tiempo, 5 o 10 minutos, eso no importa. Así como no importa avanzar ligeramente en ciertos contenidos, lo más importante a lo mejor es un docente que se sienta motivado. Y eso es lo que le debemos llevar. O sea, rescatar el espíritu del magisterio venezolano, pionero y a la vanguardia del continente y del país. Y advierto, no, siempre tuvimos petróleo, pero no eran las cantidades ingentes que tuvimos después con el gobierno de Carlos Andrés Pérez, o sea que sí se puede hacer. Faltarán aplicaciones, pero lo importante es volver sobre ese espíritu de innovación, de creación. Es decir, cuando yo me siento a trabajar en el área educativa, me olvido del mundo. Entonces, tomar el trabajo, el acompañamiento al docente, el apoyo al docente y al estudiante, como ese momento que nos permita soñar. Que nos permita soñar en un futuro mejor y en un país mejor. Les agradezco que me hayan escuchado, les agradezco la paciencia, además porque se me dañó la computadora. Bueno, y aquí estoy a la orden. Gracias. Muchísimas gracias, profesora, excelente y de verdad muy motivadora sus palabras. Bueno, estimado amigo, yo no quería despedirme sin aprovechar la oportunidad para hacerles mención sobre lo que nosotros estamos preparando para las próximas semanas. En primer lugar, les pedimos que los que no han llenado el Google Form lo llenen, ya que es muy importante para poder emitirles los certificados. En segundo lugar, la plataforma de formación online en Moodle está ya al aire, donde están los manuales a los cuales ha hecho referencia la profesora Emilia Mauri, y también están manuales para que ustedes, que son profesores, docentes, especialistas en el área, puedan replicar estos cursos y las láminas que la profesora también preparó. Están también en esa plataforma virtual para que ustedes en sus comunidades puedan replicar estos cursos. ¿Verdad que nos gustaría muchísimo que esta información llegara a todos lados? Además, nos ponemos a la orden para repetir este taller donde ustedes lo tengan a bien y donde haga falta poder llevar esta información. Bueno, Voluntarios por Venezuela tiene preparado 4 talleres de formación y educación y 4 talleres de formación que tienen que ver con COVID-19. Los de educación van a ser los primeros que vamos a dar esta semana, ya que está comenzando este nuevo año escolar. Empezamos con de apoyo al docente de educación inicial. La semana que viene tenemos uno de apoyo a la formación escolar, que queremos dirigir a padres representantes y estudiantes, muchachos. La intención es darle herramientas a jóvenes, estudiantes de bachillerato y estudiantes universitarios, de modo que puedan conectarse y aprender herramientas para ellos. Así como fue para los docentes, la intención es que dediquémonos a los muchachos. Tenemos también la otra semana, es decir, en 15 días, un taller que nos interesa muchísimo porque es en formación en valores y entretenimientos. Esto está dedicado a las familias para educar en la casa, aprovechar el tiempo que tienen los muchachos para educar en valores. De qué manera nosotros podemos apoyar a nuestras familias a mantener una armonía y aprovechar el tiempo para enseñarles valor a los muchachos. Y los que tienen que ver con el COVID, bueno, hay uno que me parece muy interesante, que tiene que ver con la atención primaria psicológica para mantener la armonía en familia. 2 que son muy especializados, uno que tiene que ver con el protocolo del COVID para médicos en situación de escasez como la que estamos, y otro para las comunidades, y finalmente tenemos uno que tiene que ver con justamente el manejo de las plataformas que Voluntarios por Venezuela está ofreciendo de atención gratuita a distancia, tanto médica como la que estaremos ofreciendo pronto, que es la psicológica. Bueno, entonces, en nombre de Voluntarios por Venezuela, acuérdense, nuestras redes sociales son @voluntariosxvenezuela,
que es la plataforma del voluntariado nacional, que está adscrita a la Asamblea Nacional, liderada por nuestro presidente interino, Juan Guaidó. Queremos darle las gracias por haber participado en este encuentro que hemos tenido. Y llenarlos de esperanza y llenarlos de ánimo, porque no solamente estamos acá educadores, profesores, especialistas, haciendo un trabajo lleno de ilusión sobre la Venezuela que está por venir, sino seguros y con la certeza de que cuando la noche es más oscura es porque está más cerca el amanecer. Muchísimas gracias por su participación y esperamos entonces contar con ustedes en los próximos encuentros que nuestra plataforma Voluntarios por Venezuela ha organizado. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas noches.